Jesús nace semejante a sus hermanos. Estudios sobre el bien y el mal. ¿Qué es el hombre? ¿Tiene un alma? ¿Es un espíritu encarnado? Jesús, último profeta de Israel. Hebreos 1:4. Un Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando Jesús había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 4. Fue hecho superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Nota: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. En su resurrección ha sido hecho heredero de todo. Se sentó a la diestra de Dios. Fue hecho superior a los ángeles. El nombre heredado es superior al de los ángeles. Sobre la muerte del hombre. Cuando muere el ser humano, éste desaparece para siempre, quedando en el recuerdo de Dios para la hora del juicio final. Jesús también murió, pero sabemos que fue un hombre especial. Cumplió la voluntad del Padre sin cometer pecado. Fue el profeta prometido, semejante a Moisés, y el heredero del reino de David. Nació de una mujer virgen y fue como nosotros. Padeció y fue tentado, pero siempre estuvo con Dios, su Padre. Su vida estaba destinada a cumplir el plan de Dios. Su principal misión fue rescatar a la humanidad de la muerte, preparando un camino para transformar sus vidas. Pablo dice que Jesús murió y, al ser resucitado, recibió gloria y poder a semejanza de su Padre. Surge entonces la pregunta: ¿fue la muerte de Jesús como la de cualquier ser humano? ¿Entregó su vida literalmente como nosotros, perdiéndola para siempre? La respuesta es sí. Se dice que Jesús fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Pudo haber fallado como otros profetas, pero fue íntegro. Terminó con éxito el plan de Dios. La causa de la muerte de todo ser humano es el pecado, y según la justicia de Dios, Jesús no merecía morir. Sin embargo, fue levantado de la muerte al tercer día. El camino señalado por Jesús. Parábola del redil. Juan 10:1-42. De cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. 2. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3. Las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 4. Y cuando ha sacado fuera a todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor. 7. Volvió, pues, Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy el pastor de las ovejas. 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores eran, y las ovejas no oyeron su voz. 9. Yo soy el buen pastor. El que me sigue será salvo, y hallará pastos. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 12. Más el asalariado, de quien no son propias las ovejas. Cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un solo pastor. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por ellas. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Puedo entregarla, y también volverla a recibir. Este mandamiento recibí de mi Padre. Los judíos rechazan a Jesús. 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron:
¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25 Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. 26 Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 28 Y yo les doy vida, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mis manos. 29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre unidos estamos. El conocimiento facilita la libertad. Anestesiarse del conocimiento es una buena estrategia para mantenerse esclavo. No hay peor sordo que el que no quiere oír. La esclavitud es más cómoda que la libertad. Ser libres a la hora de decidir qué pensar, qué sentir y cómo actuar requiere de un esfuerzo que no todos estamos dispuestos a hacer. El hombre puede optar a favor de los vicios, que son fáciles de llevar a cabo, o en última instancia, por el bien común. En eso consiste la libertad. Un esfuerzo constante, una lucha entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. En el interior es donde se forjan las más intensas batallas. Sin la existencia de estas oposiciones, no podríamos ser libres. El bien y el mal. El bien y el mal son términos asociados al comportamiento ético de los individuos. Aquellos que respetan las leyes y normas sociales son apreciados como buenos, mientras que los que se comportan de forma rebelde son considerados malos. Según la filosofía kantiana, el ser humano es consciente de la distinción entre el bien y el mal. Todo depende de la intención del ejecutor, no del efecto de la acción. El mal se define negativamente como la ausencia de bien y está asociado a lo que provoca daño, es ilícito, inmoral o lesivo. Conclusión. Jesús, como ser humano, enfrentó las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. Su vida y muerte fueron parte del plan de Dios para rescatar a la humanidad. A través de su sacrificio, nos mostró el camino hacia la libertad y la vida eterna. La libertad no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de elegir el bien a pesar de las dificultades. En esta vida, no solo se trata de ganar o perder, sino de aprender y crecer. La elección más cómoda es la más fácil, pero la verdadera libertad requiere esfuerzo y sacrificio.